Bien, ahora paso a explicarles lo que vamos a trabajar durante el desarrollo de la semana 6, en la cual vamos a estar trabajando los aspectos del módulo número 5. Vamos a estar trabajando acá con las hojas de cálculo y de manera exclusiva con la aplicación Microsoft Excel. En esta semana en la plataforma nosotros tenemos disponible la semana 6 y dentro de las actividades que vamos a encontrar pueden observar aquí como siempre la introducción al módulo número 5. Tenemos los recursos, materiales para el estudio, que su estudio es obligatorio para poder cumplimentar las actividades que están colgadas en plataforma. Entonces acá tienen la guía interactiva como siempre, es el mismo formato, no es una guía en PDF ni la pueden descargar. Recuerden que hay que estudiarla en línea. También tenemos acá los videos didácticos. Tienen acá varios videos que es necesario que observen para que podamos cumplir con las asignaciones que tenemos. Videos sobre introducción a Excel, formatos y fórmulas y funciones, y cómo utilizar una especie de Excel pero en línea. Entonces tienen dos partes de cómo utilizar el Excel en línea, que es una herramienta que tiene Google. Acá dentro de las actividades prácticas tienen un foro. El foro de esta semana es un foro que tienen que cumplimentar. Tienen acá dos cuestiones que van a trabajar en este foro. Entonces, vamos a observar qué tiene este foro para nosotros trabajarlo. Miren acá en este foro, el compromiso de ustedes es dar respuesta a estas dos preguntas en función de lo que lean, del estudio que van a realizar. Luego del foro, este foro entonces está dentro de las actividades prácticas y tienen acá la actividad. Tienen la actividad del módulo 5 y también tienen un examen que deben realizar. Para realizar este examen, necesariamente deben observar los videos y deben estudiar la guía. Entonces, como actividades, ¿qué vamos a hacer esta semana? Pasamos a explicar entonces qué vamos a hacer. Acá en la actividad 5, recuerden que cuando hacemos clic acá, se va a descargar un archivo. Este archivo que se ha descargado es el libro de prácticas. En actividad 5, lo primero que van a hacer es descargar el libro de práctica. Este es nuestro libro de práctica, donde vamos a trabajar y luego que culminemos el trabajo en este libro lo vamos a guardar como siempre y lo vamos a colocar, lo vamos a entregar en la plataforma. Lo que hagamos en el libro de práctica es lo que vamos a entregar en la plataforma. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer acá? Para ver qué vamos a hacer acá en el libro de prácticas, pues entonces debemos ir a la plataforma otra vez y acá entonces descargar la plantilla que la tenemos en recurso práctico. Cuando venimos acá a recurso práctico, aquí descargamos otro libro y esta es la plantilla de Excel. Esta plantilla la vamos a abrir también porque vamos a trabajar con la plantilla y vamos a trabajar con el libro de prácticas. Como pueden observar, la plantilla tiene unos contenidos. Entonces, lo que vamos a hacer esta semana es, en nuestro libro de práctica, vamos a trabajar todo lo que tiene la plantilla. La plantilla es esta plantilla que está acá. Como pueden observar, tiene una hoja llamada prácticas, tiene una hoja llamada nómina, otra hoja llamada calificación, una balance, una cotización y otra gráfico 2. Tienen acá 6 hojas. Estas 6 hojas, iniciando por la hoja práctica, la vamos a trabajar entonces en el libro de práctica. Al final, nuestro libro de prácticas debe quedar idéntico a la plantilla. Esto que está acá en la hoja práctica, debemos trabajarlo en nuestro libro de práctica. ¿Qué vamos a hacer?
lo primero que vamos a hacer es abrir acá nuestra hoja práctica. Observamos que la plantilla tiene 6 hojas y estas 6 hojas están debidamente identificadas. Cada una tiene un nombre, cada una tiene un color de etiqueta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro libro de prácticas. Y en nuestro libro de prácticas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar nuestro libro de prácticas para trabajar con él. Acá, entonces, tenemos ambos libros. Miren acá. Aquí tengo el libro de prácticas, que es este, y aquí tengo el libro de ejercicios. Aquí observo que no tengo las hojas debidamente nombradas. Entonces, lo primero que debo hacer es nombrar las hojas con el nombre que lleva. Esta primera hoja la voy a llamar, la primera hoja se llama prácticas. Entonces, esta hoja, en vez de que diga hoja 2, debo colocarle el nombre práctica. Para ello, me coloco acá donde está el nombre de la hoja, hago clic derecho, le digo cambiar nombre, le vamos a poner prácticas. Presiono Enter y ya el nombre de la hoja está asignado. Ahora debo colocarle un color de etiqueta. ¿Cuál es el color que tiene la hoja práctica? Vamos a ver. El color amarillo tiene la hoja práctica. Entonces vengo acá a mi libro de prácticas y voy a asignarle acá entonces el color a la hoja prácticas. Vengo acá, clic derecho en el nombre de la hoja. Y aquí donde dice color de etiqueta, le puedo asignar el color, un amarillo. Selecciono el color amarillo y ya pueden observar que la hoja dice práctica y tiene color amarillo. Entonces, esta hoja práctica yo debo colocarla tal cual como está aquí en la plantilla. Debo colocar mi hoja práctica que se vea exactamente como está acá. Lo primero que observo es que en esta hoja me está solicitando que haga unos cálculos. En la columna C, observen que la columna C me pide que sume a A más B. A más B a la columna que dice está identificada como cantidad 1, cantidad 2, la columna B. Entonces debo sumar estos valores en la columna C. Es lo que me piden. En D me pide que reste a C menos B, en E, D por C, y en F, E sobre D, y en G voy a obtener el total de cada fila. Entonces, para ello debo ir a mi libro de prácticas, que es acá donde voy a realizar los cálculos. Acá entonces me pide que sume A más B. Debo sumar estos dos valores, o más bien las dos celdas. Acá en Excel realizamos los cálculos sobre la base de las celdas. Me pide que haga una suma. ¿Cómo voy a hacer esa suma? Me coloco en la celda de referencia, que es en esta, donde voy a obtener el resultado de la columna C, donde voy a sumar a A2 más B2. A2 porque está en la columna A, fila 2. Entonces, la unión de una fila con una columna es lo que se llama celda. Cada celda es cada cuadrito que estamos observando. Cada uno de los cuadritos, que son completamente independientes unos de otros, es a lo que llamamos celdas en Excel. Entonces, las celdas tienen sus nombres. ¿Cuál es el nombre de la celda? La letra de la columna y el número de la fila donde haga la intersección. Si estoy acá, por ejemplo, en esta celda me he ubicado en la celda E7. Estoy en la columna E, fila 7. Y así sucesivamente, cada celda tiene su nombre. Entonces aquí en Excel sumamos celda, no contenido. Entonces, esa es la ventaja que tiene Excel, que establecemos la fórmula, la función en función de las celdas. Y luego, si el contenido varía, pues automáticamente se actualiza la información. Vamos a sumar acá a A2 más B2. Y el resultado lo voy a obtener en C2. Para ello, ¿qué debo hacer? Para yo sumar esto, puedo decirle acá, colocar el signo de igual, que es lo primero. Eso es lo que me permite activar una función. El signo de igual nos permite activar una función. Entonces,
coloco el signo de igual, ahora hago clic en la primera celda que voy a calcular, que es esta, A2. Miren cómo se coloca acá A2. Ahora coloco el signo de la operación que voy a realizar. En este caso me dicen que sume, entonces una suma más eso me dice que A más B. Entonces si tengo A2, debo sumarla con B2, que es la que está al lado. Hago clic acá en B2 y acá tengo mi fórmula completa. Esta celda C2 va a ser igual a A2 más B2. Presiono Enter y ya tengo el resultado. Y así lo puedo hacer con todas las demás. Aquí entonces, si voy a calcular las dos siguientes, diría signo de igual A3 más B3. Presiono Enter y tengo el resultado. Entonces, yo para ahorrar tiempo, una vez que hago la primera, tan pronto hago la primera, me coloco acá en ese puntito que está en la parte inferior izquierda, derecha, perdón, parte inferior derecha de la celda, me coloco acá, arrastro hacia debajo y miren cómo automáticamente se resuelven las demás. Voy a realizar la resta ahora. Aquí me pide que reste a C menos B. Aquí digo igual, signo de igual, C2 menos, ahora el signo es menos, me pide que haga una resta, menos ¿quién? Menos B2. Hago clic en B2, presiono Enter y ya tengo el resultado. Para hacer las demás, para no hacerla uno por uno, me coloco acá en el cuadrito, arrastro hacia la última que voy a realizar y ya está realizado el trabajo. Aquí voy a calcular a D por C. Digo signo de igual, D, lo que está en D acá, D2, inicio con D2 porque es la primera celda donde están los valores. D2 por el asterisco me permite multiplicar por C2. Presiono Enter y ahí tengo el resultado. Agarro, arrastro y ya está realizado. Vamos a dividir a E sobre D. Signo de igual, DE dividida, el slash, la diagonal, dividida entre D. E2 dividida entre D2. Presiono Enter y tengo el resultado. Arrastro y ya está realizada. Para conseguir el total, lo único que debo hacer es sumar todo esto. Sumar todo esto. ¿Cómo lo hago? Me coloco acá, selecciono así toda esa fila y luego vengo aquí arriba al botón de autosuma, hago clic acá en las opciones, digo suma y automáticamente me da un resultado acá. Este resultado, como voy a hacer lo demás con las otras celdas, me coloco en él, voy acá a la parte inferior derecha, arrastro y ya tengo todo debidamente complementado. ¿Qué debo hacer ahora? Colocarle los colores y el formato de tabla que tiene aquí, igual que para ponerla como está en la plantilla. Así como está esta, debe quedar en mi hoja del libro de ejercicio que estoy realizando acá. Lo primero que observo es que aquí arriba tiene un fondo amarillo. Me coloco acá, selecciono, así como ven la cruz blanca en la primera celda en A1, dejo presionado y me muevo para seleccionar el encabezado de la tabla. Vengo acá a esta opción y le coloco acá color amarillo, que es el color que lleva de relleno. Vuelvo acá a ver qué otro formato necesito. Aquí veo que necesito entonces las dos primeras columnas, cantidad 1 y cantidad 2, tiene .00. .00. Debo agregar eso que aquí no está. Selecciono esos valores y acá en los estilos de número, para ello debo aplicar el formato número. Observo que las siguientes tienen estilo moneda, signo de peso, coma, .00. Y para ello selecciono las dos siguientes, vengo acá, puedo hacerlo directamente en este botoncito, aquí tengo varios estilos, le digo que me aplique la moneda de República Dominicana, español de República Dominicana. Y acá miren cómo toma el signo de peso, coma, .00 las cantidades. Cuando aplico un estilo de número y mis datos se ponen así con signo de número, no, lo único que debemos hacer acá es ampliar un poco la columna. Nos colocamos aquí arriba donde se dividen las dos letras de las columnas, amplío un poco la columna hasta que mis números se vean correctos, como están acá.
Vamos a continuar aplicando los formatos. Entonces veo que D requiere estilo de número. Selecciono AD y le pongo aquí número porque solo tiene el punto 00. Miren que algunos números o algunas cifras no logran verse bien. Me coloco acá arriba, amplío un poco y ya está. Esta otra tiene moneda. Vengo acá, le pongo moneda. Estilo moneda, República Dominicana. No se ven los números, amplío un poco, amplío más y ahí está. Y la última tiene estilo números. Y aquí están. Ahora, ¿qué me falta en esta tabla? Lo único que me falta es darle el aspecto de tabla. Los bordes que tiene y los colores, más bien, los colores. Para ello, entonces, me coloco acá en la primera celda de la tabla y selecciono, asegurándome que esté la cruz blanca siempre cuando voy a seleccionar, selecciono hasta la última. Una vez que selecciono acá, pues entonces vengo al menú Insertar de Excel y hago clic donde dice tabla. Cuando hago clic donde dice tabla, me aparece esta ventanita que es el rango de datos diciéndome dónde está la tabla, dónde están los datos de la tabla. Lo confirmo, le digo aceptar y acá automáticamente ya mi tabla en mi libro de prácticas pues ya está idéntica, como pueden observar, idéntica a la que tengo de referencia en el libro, más bien allá en la plantilla. Observen que aquí está idéntica. Bien, entonces he concluido con la hoja práctica. Ahora voy al libro de ejercicios, a la plantilla, para ver qué debo hacer ahora. Aquí estoy en la plantilla, ya trabajé la hoja práctica, voy a ver qué debo hacer en la hoja nómina. Aquí estamos. En hoja nómina yo debo hacer todo esto. Debo ver acá que en la que me están dando me faltan unos datos. Bien, en la que me están dando voy al libro de prácticas. Este es mi libro de práctica. Tomo la siguiente hoja, que es donde está la nómina. Lo primero que debo hacer es esta hoja, nombrarla como corresponde. Se llama nómina y tiene un color rojo. Entonces, debo ir acá al libro de prácticas. Esta hoja, clic derecho, le digo cambiar nombre, le voy a poner nómina para que se grabe el nombre. Ahora el color rojo, clic derecho otra vez en el nombre, color de etiqueta y su color rojo. Como pueden ver, ya mi hoja nómina está tomando el aspecto del libro de prácticas. ¿Qué debo hacer aquí? Aquí debo trabajar estas tres columnas que están en blanco. Sin embargo, acá en el libro, en la plantilla, están debidamente completadas. Debo calcular el total de descuento y debo calcular el salario neto, así como el porcentaje. ¿Cómo voy a hacer esto? De la siguiente manera lo vamos a hacer. Voy al libro de práctica y realizo los cálculos. Es lo primero que debo hacer, los cálculos. El total de descuento, para encontrar el total de descuentos, debemos acá sumar los descuentos. ¿Cuáles son los descuentos? Estas tres celdas que están acá. A, D, E y F. D, E y F es lo que voy a sumar aquí en G. Para sumarlas, ambas, lo único que debo hacer es esto, seleccionar las cuatro, así acá hasta donde voy a encontrar el total. Selecciono hasta acá, vengo al botón autosuma acá las opciones y le digo que me lo sume. Función suma, hago clic acá y automáticamente queda sumado. ¿Qué hago? Me coloco aquí en ella, arrastro las demás para que se aplique la misma función. Y ahí está, ya tengo la primera columna. Ahora, ¿cómo voy a encontrar el total, el salario neto? El salario neto lo voy a encontrar restándole al salario bruto el total de descuento. A salario bruto le debo restar el total de descuento. Para ello, entonces, me coloco acá, digo signo de igual, digo acá, C2, en este caso, que es la primera celda que voy a calcular de salario neto, C2 menos el total de descuento que está en G2, la primera con la que voy a calcular. Salario neto menos total de descuento. Sería entonces C2 menos G2. Presiono Enter y ahí tengo el resultado. Me coloco acá en la esquinita inferior derecha, arrastro y está realizado lo demás. ¿Bien? Y si observo,
me va dando los mismos valores que tengo en el libro, en la plantilla de Excel, que es mi plantilla de referencia. Entonces, observo que al final debo sumar las columnas, en que al final tengo un total de descuento y nóminas que debo calcular. Entonces, acá, para yo sumar todo esto, lo único que debo hacer es hacer esto y selecciono todo, le digo acá los suma y ahí tengo el total. Ahora, acá debo hacer lo mismo, selecciono aquí, le digo suma y automáticamente se suma. Ahí está. Ahora, debo encontrar el porcentaje. ¿Cómo yo voy a encontrar el porcentaje? Lo voy a encontrar de la siguiente manera. Lo primero que debo hacer es seleccionar las celdas donde voy a trabajar acá los porcentajes. Y aquí en el estilo de números, en los estilos de número, lo primero que voy a hacer es aplicar porcentaje. Le aplico el estilo porcentaje para que todo lo que yo trabaje aquí quede expresado como porcentajes. Bien, entonces una vez que hago eso, debo trabajar en función del salario neto. Para encontrar el porcentaje, debo sumar, ya lo hicimos, sumar la columna de números a la cual queremos sacar porcentaje, porque vamos a trabajar con esta suma total, con el total de salario neto. Para encontrar los porcentajes, decimos entonces, debo dividir cada una de estas cantidades entre el total, una por una. Debo hacerlo. Acá digo entonces, suma, o puedo decir signo de igual, esta celda dividida entre la última. Presiono Enter y ahí tengo el porcentaje. Digo, signo de igual, esa celda dividida entre la última. Enter. Y así lo voy a hacer una por una. Ustedes dirán, pero bueno, yo lo voy a hacer como hice con los demás. Hago la primera, me coloco acá y arrastro. Cuando arrastran, van a ver que entonces, si lo hacen, va a aparecer este error. Les va a dar error porque aquí hay una cuestión con el tema de la división. Bien, para solucionar esto y que cuando arrastremos no aparezca el error, entonces debemos hacer lo siguiente. Miren, acá cuando vamos a calcular el porcentaje, decimos igual esa primera celda dividida entre la última. Acá entonces, cuando hago clic en la última, en vez de presionar Enter, presiono la tecla F4. Cuando presiono F4, entonces, observen que aquí en la fórmula que estoy estableciendo se coloca un signo de moneda a la izquierda de la letra de la columna y a la derecha también. Se coloca el signo de peso, entonces eso me permite que cuando yo haga esto, arrastre, se copie sin ningún problema la función y entonces tengo ahí ya mis resultados establecidos. Para sumar los porcentajes, hago lo mismo, suma, y eso obligatoriamente debe dar 100%. Si está correcto, 100%. Ya tengo calculado todo esto. Ahora, ¿qué debo hacer? Vamos a observar el libro de referencia en que observo que debo colocar formatos y estilos de números. Todos los números, salario neto, salario bruto, tiene estilo moneda y los descuento ARL, ARS y AFP tienen entonces estilo de números. Debo aplicar estos estilos para continuar. Selecciono acá, aquí ponemos estilo moneda y a estos tres los selecciono y le pongo estilos de número. Bien, ya mi tabla va quedando parecida a la que está en el libro en la plantilla. Observo acá que la fila 12 tiene un color de fondo distinto. Entonces me coloco acá, selecciono mi fila 12 y acá en el color de relleno le aplico el color que lleva, que es un color más o menos así. Ahí está. Observo también acá que el total de descuento y nóminas está al centro de todas las columnas, desde A hasta F. Está al centro.
acá. Entonces, ¿qué yo hago? Selecciono todo esto acá. Debo seleccionar todo esto así, desde A hasta F. Ubico esta opción que dice combinar y centrar, hago clic y automáticamente ya de todas esas celdas se hace una sola y me va a quedar debidamente combinada. Ahora me toca trabajar allá la columna de porcentaje. Observen que algunos porcentajes tienen colores distintos, tanto de letra como de fondo. Entonces, observo que los porcentajes, hay unos porcentajes acá que están, diríamos que en color rojo, todos los que están por debajo del 6%, menos del 6%, del 7%, vamos a ver. Menos del 7%, rojo, 7, 8%. Lo que tenemos acá, 7.6. ¿Sí? Todo lo que está por debajo de 8%, color rojo y fondo amarillo. Y lo que está por encima del 8% tiene color verde y un fondo diferente. Entonces, para colocarlo así, 8% menos, 8% más. Para ello, entonces, vengo a mi libro de práctica y voy a trabajar acá este formato condicional se llama. Selecciono acá y acá donde dice formato condicional, debo venir y aplicar una regla. Resaltar reglas de celda. Aquí le digo entonces, es mayor que, debo aplicar, es mayor que y es menor que. Primero aplico la que es mayor que. Digo acá es mayor que y aquí debo escribir el porcentaje de referencia. Es mayor que 8%. Borro lo que está y pongo 8%. Una vez que pongo 8%, vengo acá entonces, a este lado, a decir cómo va a quedar todo lo que está mayor de 8%. Lo que está mayor de 8% tiene color verde. Le digo aquí, formato personalizado, y entonces se abre unas opciones. El color del texto, el color de la letra, lo que está mayor de 8% es verde. Entonces vengo acá al color, en la fuente, pestaña fuente, vengo al color y aquí le pongo el color que lleva, que es verde. El relleno, para lo que está por encima de 8%, es un relleno más o menos parecido a este. Selecciono un rellenito leve y acá le doy a aceptar. Aceptar otra vez y aquí está. Ya apliqué lo que es mayor que. Ahora, así como está todo seleccionado, vuelvo a formato condicional y le digo es menor que. El punto de referencia es 8%. Entonces le digo lo que es menor que 8%. Acá, tú me lo vas a poner, vengo aquí a donde voy a personalizar el formato personalizado. El relleno que va a tener es un relleno amarillo y el color de la letra va a ser color rojo. Vengo a fuente aquí arriba, le digo en color rojo para la letra. Le doy a aceptar, acepto y ya acá mi tabla va quedando igual que la tabla de referencia que está en la plantilla. Voy acá a la plantilla a ver qué más debo trabajar. Observo que ya mi tabla está idéntica. La tabla que tengo en el libro de práctica está idéntica a la que me están sugiriendo en la plantilla. Entonces, debo verificar acá en la plantilla qué más debo hacer. Luego de la tabla, en la plantilla debo trabajar entonces el reporte de nómina, que va desde la fila 15 hasta la 24, fila 15 hasta la 24, y me abarca entonces la columna A, B, C, D, E, hasta F, hasta acá. Hasta F me abarca desde A hasta F y de la 15 a la 24. Es donde voy a colocar el reporte de nómina. Entonces debo hacer esta parte. Escribir acá en la fila 13 y 14, debo escribir el reporte de nómina. Voy entonces al libro de práctica. Dijimos que en la 13 y la 14, acá debajo, entonces 13 y 14,
desde A hasta F, hasta acá. Selecciono todo eso y le digo combinar y centrar. Escribo aquí en mayúscula, reporte de nómina. Y ya está. Presiono Enter y ya lo tengo. Acá entonces dijimos que de la 15, de la fila 15 a la fila 24, voy a trabajar entonces lo demás. Desde la 15 a la 24 hago eso, selecciono esa sola, así, acá. La fila 15 le digo combinar y centrar para hacer de todas esas una sola fila. Luego que hago eso, en esa primera copio ese formato que acabo de aplicar y voy a seleccionar a partir de la 16, este formato lo copio y selecciono desde la 16 hasta la 24. Digo así entonces, copio formato y de la 16 a la 24 selecciono desde A hasta F para que todas se coloquen como una sola celda. Combino y centro, copio el formato y luego las demás desde la 16 a la 24 las selecciono para que todas asuman una sola celda desde A hasta F y desde 15 hasta la 24. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el reporte de nómina. Debo colocar estos datos. ¿Cómo yo voy a colocar estos datos acá? Los voy a colocar con una función llamada concatenar. Lo primero que debo observar es que hay una fila de datos. Bien, dice la primera fila de datos Marilene Vidal, cobrará 9.025 pesos dominicanos para diciembre de 2024. Entonces, aquí vamos a hacer eso porque estos datos están en la tabla. Estos datos que están acá, están aquí arriba en la tabla. Si yo aquí eliminara esta primera columna, entonces estos datos que están acá se van, porque estos datos son, estos que están en el reporte son los mismos de la tabla. Entonces, de la tabla, ¿cuáles datos yo voy a colocar acá? Voy a colocar el nombre, que es lo primero, luego debo colocar una coma, la palabra cobrará, el cuánto cobrará, que debe venir de acá, del total del salario neto, y ya lo demás es un texto que voy a colocar, son textos que voy a colocar en la función concatenar. Entonces de aquí, de la tabla, tomo el nombre, el salario, nombre y salario solamente, lo demás debo colocar. Entonces, para ello voy a mi libro de prácticas, voy aquí a mi libro de prácticas y voy a hacer eso. Me coloco acá en la primera celda y acá vengo a las funciones. Vengo a ese botoncito que está acá, hago clic y acá busco una función que se llama concatenar. Si no está acá, entonces la escribo aquí arriba. La escribo acá donde dice escribe brevemente una descripción. Escribo concatenar. Le digo ir. Y miren que acá me aparece la función de referencia, la que ando buscando. La selecciono, le doy a aceptar. Y acá entonces, esta función concatenar es varios textos que me van a formar entonces una sola línea de texto. Puedo unir aquí varios textos. El primer texto vimos que comienza con el nombre de la persona. Entonces acá, para yo colocar el nombre, debo hacer clic en la tabla porque el dato debe tomármelo de la tabla. Hago clic acá, ese primer texto, ahí va a aparecer el nombre. El segundo texto, decimos que era acá, el segundo es una coma, cobrará, una coma, cobrará. Entonces acá yo coloco una coma, doy un espacio y digo cobrará, cobrará. Y doy un espacio para que acá cobrará y el monto que voy a extraer de la columna
salario neto, entonces no me quede todo pegado. Acá entonces cobrará, esto lo muevo un poco para acá, y cobrará acá, el siguiente texto debe ser el salario. ¿Cuánto cobrará? Que es el texto 3, aquí me va a mostrar entonces el salario para ello, como estoy trabajando con Marilene Vidal, que está en la celda A2, ella está en la fila 2 más bien, el salario de ella es este, 9.025. Hago clic en esa celda, miren que cuando hago clic en la celda se nombra acá H2, y entonces paso a la siguiente celda, donde yo estoy citando una celda, solo debo colocar la celda, no puedo escribir texto. Paso al texto 4, vamos a ver qué dice después del salario, después del monto. Cobrará pesos dominicanos para diciembre 2024. Entonces aquí debo escribir, doy un espacio para que no me quede pegado del monto. Pesos dominicanos para diciembre 24. Para diciembre 24. Listo. Tengo mi texto ya. La línea de texto acá, ¿qué va a decir? Aquí yo puedo ir observando qué va a decir. Marilene Vidal cobrará, cobrará 9.025 pesos dominicanos. Es lo que va a decir. Miren acá, aquí me queda, ¿cómo va a quedar mi línea de texto? Miren acá, Marilene Vidal cobrará 9.025 pesos dominicanos. Le digo clic aquí en aceptar y puedo observar que acá, miren cómo queda mi texto, sin ningún problema. Lo único que tengo que hacer acá es esto, reducirle un poco el tamaño, está muy grande, ahí para que toda la línea de texto pueda quedar acá dentro de la celda. Lo alineo a la izquierda y entonces para hacer los demás, como es hasta la 24, me coloco acá en la esquinita inferior derecha, hacia abajo y listo. Ahí lo tengo. Ya observo que acá, pues mi nómina está muy parecida a como está en la plantilla. ¿Qué me falta aquí? Quitar la negrita, que está todo en negrita, allá no está negrita. Si observan, aquí no está negrita, y colocarle entonces los bordes. Para ello, selecciono estas celdas, le digo acá que le voy a quitar la negrita, y para colocarle las líneas de división que resalten, entonces en esta opción, en opción de bordes, le digo acá todos los bordes. Cuando coloco todos los bordes, pues entonces ya mi hoja está idéntica, como pueden ver, a la de la plantilla. Aquí observo que aquí arriba me dice en la plantilla, reporte de nómina diciembre 2024. Me falta este texto acá. Reporte de nómina, hago doble clic para hacerlo. Diciembre 2024. Listo. Ya trabajé la hoja nómina. Ahí la tengo. Miren que mi hoja en mi libro de práctica ya está idéntica a como está la plantilla. Esta es la plantilla que no puedo editar. Observen que esta plantilla ustedes no pueden hacer nada en ella, nada más que les sirve de ejemplo ver. Esa es la plantilla y aquí tengo entonces mi libro de prácticas. Mírenlo acá, que aquí sí puedo escribir, aquí pueden ustedes trabajar. Y fíjense que está idéntica. Así debe quedar la que ustedes elaboran. Vamos a continuar con la siguiente hoja que vamos a trabajar. La siguiente hoja es entonces calificación. En calificación debo hacer todo esto que está acá. Vamos a ver. Lo primero que debo hacer es ir a mi libro de práctica. Calificación tiene color como marroncito. Voy a mi libro de prácticas, entonces, y a la siguiente hoja, que es esta, la que dice 4, aquí está. Clic derecho, le digo acá, cambiar nombre, le debo poner calificación. No enter, ahí está. Su colorcito, clic derecho, color de etiqueta, y le pongo ese colorcito como marroncito. Ahí está. Ya tengo el nombre y el color resuelto. Ahora, ¿qué debo hacer? A realizar los cálculos y a aplicar los formatos que corresponden.
Cuando observo aquí en la hoja calificación, veo que lo primero que debo calcular es la nota promedio. Nota promedio. Para calcular la nota promedio, debemos aplicar una función que se llama promedio. La nota promedio la vamos a realizar ¿con qué? La vamos a realizar con la tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Observen que el encabezado de esta tabla, el encabezado de la plantilla, está muy diferente a como está en mi libro de práctica. Entonces, encabezado, yo debo colocarlo como está en el libro, en la plantilla más bien, que se vea todo así. Para ello, entonces, en mi libro de práctica yo selecciono el encabezado de la tabla y acá hay una opción que dice ajustar texto. Cuando hago clic aquí en ajustar texto, observen que ya las cosas se van acomodando. Ajusto el texto, centro acá, le doy centrar al medio, aquí, para que todo se coloque en el centro de la hoja. ¿Y qué debo hacer? Como está todo desorganizado, miren que acá se ve muy diferente a como está en el libro, en la plantilla. Evidentemente, ¿qué hago? Entonces esto debo ajustarlo. Hago lo siguiente. Esta columna, la columna C, que es tarea 1, la amplío un poquito para que tarea 1 me quede como está ya. Lo mismo hago con tarea 2. Tarea 3 está bien así, no necesita ampliarla. Nota promedio sí, necesito ampliarlo un poco para que quede como va. Nota final está bien, lo demás está bien. Ahora, ese encabezado de esa tabla debo colocarle un color de fondo, que es un gris. Selecciono así esa fila de títulos y acá en el color de relleno le coloco un gris, que es el tono que tiene, tono gris, así. Y ahí está. Ya le voy dando forma a mi tabla. Ahora sí voy a calcular la nota promedio. Para calcular la nota promedio debo trabajar con esas tres columnas, con C, D y E, que es tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Para ello, selecciono desde C y hasta F, que es donde voy a obtener el resultado. Entonces acá, una vez que selecciono, voy aquí al botón autosuma y en vez de usar la función suma, aquí voy a utilizar el promedio, porque es la que me están solicitando, nota promedio. Hago clic en promedio y automáticamente, miren que aquí me aparece el promedio de ellas tres. Como ya hice la primera, me coloco acá, arrastro las demás para replicar esa fórmula. Y ahí tengo ya calculada mi nota promedio. Ahora, una vez que trabajo la nota promedio, ¿a quién debo trabajar? Trabajé la nota promedio, ahora vamos a trabajar nota final. Nota final. En nota final, para trabajar nota final, debo entonces sumar a nota promedio con trabajo final. Aquí lo podemos hacer seleccionando así a ellas dos. Selecciono a nota promedio, nota final y donde quiero el resultado. Vengo acá al botón suma y le digo suma. Ahí está. Una vez que hago esto, entonces me coloco aquí en la nota final que estoy trabajando y completo las demás. Y aquí está. Entonces, acá en la columna porcentaje, ¿qué debo hacer? Aquí yo debo calcular el porcentaje. Debo calcular el porcentaje. Miren, aquí debajo, si observamos los datos, aquí los tenemos. Acá están hasta, tenemos la 10, 12 y de la 12 va a la 17. En fin, es que necesitamos una fila extra aquí debajo, porque nota mínima está todo pegado en acá, está todo pegado y aquí necesito una fila para conseguir el total. Entonces, para ello, ¿qué hago acá? Aquí me coloco en la celda 21, hago clic derecho y le digo insertar. Cuando le digo insertar, miren que acá me aparece automáticamente una celda, una fila en blanco. Una fila en blanco para que pueda calcular el total de nota final para poder encontrar el porcentaje. Entonces, una vez que hago esto, la nota final debo sumarlas para poder encontrar los porcentajes. Selecciono todas las calificaciones finales o las notas finales hasta donde quiero el resultado, que es hasta aquí. Le digo aquí suma y ya tengo acá el
resultado. Bien, lo podemos hacer así. Digo aquí, selecciono, vengo a suma para hacerlo más, porque aquí hay unas columnas ocultas, hay unas filas ocultas más bien, y si lo hago seleccionando todo, me va a dar distinto. Entonces digo suma y yo selecciono desde acá, desde la H6 hasta H16. Me aseguro de hacerlo así, presiono Enter y este es el resultado que debe dar, 902. Hasta que no les dé 902 no pueden realizar los cálculos del porcentaje, porque esto es el valor que debe darles. Este valor lo ponen en negrita y acá vamos a trabajar ahora sí el porcentaje. Lo primero que hago es, luego que sumo los valores que voy a obtener los porcentajes, selecciono donde voy a trabajar y le aplico estilo porcentaje. Una vez que aplico estilo porcentaje, procedo a hacer lo que hice ahorita. Ir dividiendo cada una de estas celdas entre la que tiene el total. Digo acá, puedo decir signo de igual, esa celda dividida entre el total de ellas. Acá recuerden que para poder copiar al aro ahorita, para que me dé automáticamente las demás y no hacerla una por uno, cuando estoy haciendo los porcentajes debo presionar F4, acá al final F4, para que me permita hacerlo. Presiono Enter y ahí está. Me coloco aquí, arrastro las demás y listo. Tengo esto resuelto. Ahora, estos porcentajes los debo sumar. Me deben dar 100%. Como tengo filas ocultas con valores por ahí, para que esos valores no se agreguen en lo que voy a hacer entonces, me coloco aquí al final, digo suma, y selecciono yo lo que quiero sumar, desde I6 hasta I16. Presiono Enter y ahí está el total, me da 100%. Una vez que he hecho esto entonces, pues ya estoy ya muy cerca de finalizar mi tabla. Ahora debo trabajar el estatus. El estatus, ¿qué dice el estatus? El estatus dice aprobado y también hay unas celdas que dicen reprobado. El estatus lo vamos a trabajar con una función lógica llamada así y la vamos a trabajar con la nota final. Sabemos que para aprobar una asignatura necesariamente en todo lugar en nuestro país se requiere de 70 puntos para aprobar. Entonces acá el estatus, la celda va a decir aprobado si está por encima de 70. Si es mayor, igual o mayor a 70. Entonces, vamos a establecer con la función sí que todo lo que sea menor de 70, todo el que esté con una nota final menor de 70 estará reprobado y de lo contrario estará aprobado. Para eso, venimos acá a las funciones, vamos a utilizar aquí la función sí. Llamo acá, ubico por acá la función sí, aquí está. Si no la encuentro acá, hago lo que hicimos anteriormente, la escribo por aquí arriba, le digo ir y me va a aparecer. Si en caso de que no la encuentre acá, puedo hacer esto, aquí arriba, escribo sí, le digo ir y aquí me aparece la función, la que dice solo sí. La selecciono, le doy a aceptar y entonces esta función acá yo debo establecer, tiene 3 criterios esta función. Una prueba lógica, que debo establecerla, y el valor que me va a devolver la función si la prueba lógica que yo coloco es verdadera, y también otro valor que me va a devolver si la prueba lógica que coloco, la condición más bien, no se cumple. Entonces, ¿cuál es mi prueba lógica? Yo voy a decir entonces acá, si nota final, iniciando con H6, que es esta, si H6 es menor que 70, el signo de menor que 70. Si eso es verdadero, si eso se cumple en esa celda, entonces, ¿qué debe decir? Si es menor que 70, debe decir reprobado. Porque lógicamente con menos de 70 no se aprueba una asignatura. Entonces, he dicho en mi prueba lógica, mi condición es si la celda es menor que 70, lo primero es, si eso se cumple, que es verdadero, debe estar reprobado. De lo contrario,
Si eso es falso, entonces lo contrario será como aprobado, porque si no está reprobado va a estar aprobado, y si no es menor que 70, entonces es porque es mayor que 70, y si es mayor que 70, entonces va a estar aprobado. Entonces, esta es la prueba, la función que debemos trabajar acá en la prueba lógica: valor si es verdadero y valor si es falso. Le digo aceptar y observen que ya aquí me aparece reprobado. Entonces, esto yo lo replico a los demás y acá, listo. Observen que todo lo que está por encima de 70 está aprobado y en color verde. Está en color verde y color rojo porque acá también se aplicó un formato condicional. Aquí aplicamos un formato condicional. Por ejemplo, vinimos acá y reglas para resaltar. Aquí en este caso utilizamos la que dice texto que contiene. Texto que contiene, aquí se aplicó, entonces yo digo todo lo que hago clic en uno, en reprobado, por ejemplo, para que todo lo que sea reprobado asuma el mismo formato. Y acá aplico en formato personalizado, le aplico lo que yo quiero. Aquí se le aplica un color rojo al texto con un relleno también de color rojizo, así como ven que está. Entonces aquí le doy a aceptar y al final entonces me va a quedar como está acá. Y también se hizo para aprobado lo mismo. Se repite el mismo procedimiento. Una vez que he completado esto, pues veo ya que mi tabla va quedando como está en la de referencia, que es esta. Y ahora, ¿qué debo hacer? Debo colocar esto acá. Debo hacer el reporte de calificaciones y trabajar aquí esta parte de tantos reprobados y tantos aprobados, que observo que la tengo en mi tabla. Vengo al libro de prácticas entonces y veo que debo trabajar acá desde A hasta F. Desde A hasta F, 44 y 45 en este caso van para el título. 44 y 45 para el título, el libro de práctica. 40 y vamos a utilizar entonces en este caso 47 y 48, 48 y 49 para el título desde A hasta F, hasta G. Acá hasta G, no hasta F. Desde A hasta F, que es donde está. Lo vamos a hacer así desde 48 y 40, desde 49, 48 y 49. Selecciono, le doy combinar y centrar. Aquí se crea una sola celda, que es donde voy a escribir reporte de calificaciones. Pongo en mayúscula reporte de calificaciones. Presiono Enter. Si no se ve lo que estoy escribiendo, lo único que debo hacer es venir acá. El color del texto, como puedo ver acá, es blanco. Y un relleno, le coloco un relleno azul. Acá. Relleno azul y ya así, porque el color del texto está blanco. Lo demás, voy a seleccionar acá la fila 50 porque debo colocar, como está acá, lo que hicimos ahorita. Bien, con la función concatenar. Selecciono desde A hasta F, la fila 50 en este caso. Desde A hasta F, la fila 50. Le digo combinar y centrar. Y va a ser, en este caso, debemos ocupar 11 filas. Entonces hasta las 60, desde las 50 hasta las 60. Esto le copio el formato, selecciono y voy a seleccionar hasta las 60, desde A hasta F, para que todas se conviertan en una sola fila. Entonces las selecciono otra vez, le aplicamos todos los bordes y acá vamos a colocar entonces una fila de texto con la función concatenar, como lo hicimos en nómina. Esto es lo que vamos a hacer. De aquí que vamos a utilizar el nombre, la coma, el estatus y la calificación. Juan Santana, reprobado con 68. Vamos a armar esa fila de texto, la vamos a armar entonces acá. La vamos a armar en nuestro libro de prácticas, que es acá.
Entonces, aquí me dice que con la primera celda que debo trabajar es con con Juan Santana. Me coloco acá, llamo mi función que es concatenar, la llamo acá, ya me aparece aquí, la selecciono, le doy a aceptar. Y el texto 1, el primer texto con el que voy a trabajar es con el nombre del estudiante. Mi primer texto va a ser el nombre, entonces vengo acá donde el texto, hago clic. Una vez que ya tengo mi primer nombre, aquí puedo observar cómo va a quedar mi línea de texto, Juan Santana. Me dice acá que lo siguiente después de Juan Santana es una coma. Entonces mi texto 2 va a ser coma, espacio, para que no me quede pegada la coma de lo siguiente. Entonces Juan Santana, coma, aquí me sigue diciendo el estatus ahora, viene el estatus, reprobado. Entonces para ello el tercer texto va a ser el estatus. Hago clic en el estatus de Juan y ya acá tengo mi estatus. Dice el estatus que es reprobado, luego viene la palabra con, que va a ser el texto 4. Doy un espacio para que no me quede pegado del estatus. Escribo con en minúscula, doy otro espacio para que me quede todo separado. Si observan, un espacio antes de escribir, un espacio después que escribo, para que todo me quede debidamente separado. Eso solo lo hago donde no estoy nombrando celdas. Donde estoy nombrando celdas no doy espacios. Entonces, reprobado con, y acá al final viene la calificación, 68, que eso lo voy a tomar de acá, de la nota final. Entonces el texto 5 va a ser la nota final de Juan. Hago clic en la nota final y ahí está. Y ya puedo ver aquí debajo cómo va a quedar mi línea de texto. Dice que mi línea de texto va a decir Juan Santana, reprobado con 68. Hago clic en aceptar y ya puedo ver aquí que en mi línea de texto está lista. La alineo a la izquierda para que quede debidamente como está en la tabla y la copio hacia debajo para que tener todos los demás. Y aquí está. Ya tengo acá mi tabla, mi reporte de calificación completos. Ahora, esta parte, observen acá que esto está pegado y está un poco más grande. Aprobado, reprobado. Abarca las columnas G y H. Entonces acá, ¿qué debo hacer? Estas dos celdas, G y H, las combino. Digo combinar y centrar. Esto también le digo combinar y centrar. Observo acá que los valores 4 y 7 están en la columna I, acá. Entonces los selecciono, ambos, me coloco en el borde de la selección, en ese borde negro. Cuando el puntero está en forma de movimiento como está, presiono, lo dejo presionado y arrastro esto a las dos celdas anteriores de la columna I. Aquí está. Entonces ahora selecciono, les pongo un poco más de tamaño, los pongo negrita y les pongo bordes acá. Negrita acá en la N para que se vean negros y le aplico acá los bordes y un poco más de tamaño acá. Y ahí está. Ya tengo mi tabla de datos en mi libro de prácticas idéntica a como está en el libro de ejercicios. Una vez que he trabajado entonces en mi libro de práctica la hoja calificación, paso entonces a la hoja balance, que es la siguiente, para hacer este gráfico. Voy acá a mi libro de prácticas para trabajar la hoja balance. Vengo aquí. Si observan, esta hoja no es con la que voy a trabajar balance. Acá entonces abro calificación. Si abro esta, observen, no es donde voy a trabajar la hoja balance. La hoja balance tiene otros datos. Esa hoja entonces, como no está, la hoja balance, debo agregar una hoja. Para ya agregar una hoja que esa balance, hago clic en ese botoncito que está al lado o un signo de más que me va a aparecer aquí. Cuando hago clic, ahí me aparece una hoja nueva, que es esta. Aquí me apareció con el nombre de hoja 1. Le cambio el nombre, clic derecho, cambiar nombre, aquí le voy a poner balance, enter. El color de fondo que tiene, la etiqueta es, vamos a ver, balance tiene color azul. Entonces vengo aquí a mi libro de prácticas, clic derecho aquí a balance, color de etiqueta,
y le pongo el color que lleva, que es un azulito así. Bien, ahí está. Ahora debo trabajar lo que me solicitan, que es este gráfico. Aquí tengo unos datos, UPS, CPU, monitor, bien. UPS, CPU, monitor. Debo transcribir estos datos. Aquí me dice cámara web, cámara digital, web, cámara digital y bus de datos. Bus de datos. Listo. Amplío un poquito y ahora debo colocar los valores para hacer el gráfico. 13.58 el primero, 13.58, el segundo valor es 23.58, valor 35.42, 35. El próximo valor es 23.41, 23.41. El siguiente valor 32.58. El último valor es 85.87. Ahora veo que esta tabla tiene sus bordes. Selecciono todo, le pongo acá todos los bordes, va en negrita, amplío un poco más, aquí también, le pongo tamaño 12, bien, y listo. Ahora, ¿qué debo hacer? Luego que tengo la tabla de datos, ahora debo hacer el gráfico. ¿Cómo voy a hacer el gráfico? Para hacer el gráfico debo seleccionar los datos, solo los datos. Una vez que selecciono los datos, entonces debo venir al menú insertar. En el menú insertar ubico, aquí tengo los gráficos que tengo disponibles en el área de gráfico. En este caso debo trabajar un gráfico circular, que es este que está acá. Ubico acá, gráfico circular, y voy a realizar este gráfico que está acá, el circular 3D, que es este primero. Hago clic y observen que aquí automáticamente, tan pronto hago clic en gráfico, ya me viene diseñado un gráfico. Lo tomo por acá, por los laterales, y amplío un poco. Entonces este gráfico debo colocarlo idéntico como está este. Miren acá. Lo primero es que debo agregarle el título. Importaciones, artículos informáticos, año 2010. Para agregarle el título, aquí arriba tengo un menú que se llama presentación. Un menú que se llama presentación o diseño. Cuando estoy trabajando el gráfico. Presentación. Miren acá. Y en presentación, entonces, yo puedo trabajar los colores. Todo lo que tiene que ver con color del gráfico, yo lo puedo trabajar, en el menú formato. En el menú presentación es donde yo voy a agregar los elementos del gráfico. En este caso necesito el título. Entonces, aquí observen que en el menú presentación voy a ubicar la opción de agregar elementos de gráfico que pueden ustedes tener. En este caso, el título del gráfico, porque el título constituye un elemento del gráfico. Hago clic acá y le digo que quiero el título encima del gráfico. Y cuando hago clic encima del gráfico, aquí aparece para que le coloque el título. Selecciono esta parte y voy a escribir lo que dice el título del gráfico. Importaciones. Dice importaciones, artículos informáticos, año 2010. Informáticos, año 2010. Listo. Ahora debo trabajar las etiquetas de datos, colocar encima de cada categoría del gráfico el nombre que corresponde con su porcentaje. ¿Cómo voy a hacer eso? Así como tengo el gráfico seleccionado, en el mismo menú presentación hay una opción que dice aquí etiquetas de datos. Y aquí en etiquetas de datos voy a la última opción, más opciones de etiquetas de datos. Y observen que acá entonces me aparece para que yo coteje lo que yo quiero que aparezca en el gráfico. En este caso, las etiquetas de datos deben contener el porcentaje. Activo acá porcentaje, quito valor
y le digo que me muestre el nombre de la categoría. Acá, luego que hago eso, le digo cerrar, y como pueden observar, ya encima de cada categoría tiene el nombre que corresponde a cada etiqueta. Como están todas las etiquetas seleccionadas, yo aquí en el menú inicio, entonces vengo al menú inicio, pongo negrita y el tamaño lo pongo en 12. Amplío un poco el tamaño para que se vea así más resaltado. Observo entonces que además de eso debo trabajar ahora los colores. Esta leyenda que está acá debo quitarla. Para quitar la leyenda, aquí en el mismo menú presentación hay una opción que dice leyenda y la leyenda le pongo ninguno. Se fue la leyenda. Ahora debo trabajar los colores. Observo que el área del gráfico, el título, tiene un color de fondo y un color de texto. Selecciono el título. Acá en el menú formato, el relleno es, vamos a ver, el relleno del título es rojo, rojito así. Pero el color del texto, que lo voy a colocar aquí en inicio, es blanco, color blanco. Pongo blanco y listo. Ya tengo el título trabajado. Ahora debo trabajar el color, el área del gráfico. Observen que si me coloco por aquí arriba, al lado del gráfico acá, se habilita un espacio alrededor del gráfico, que es a lo que llamamos área de trazado. El área de trazado acá me dice que está de colorcito ahí como rosadito. Entonces selecciono esa área del gráfico y acá en el mismo menú inicio tengo aquí los colores de relleno que puedo trabajar y es un color parecido a este. Y ahora debo colocar un color al área del gráfico, área de gráfico. Aquí atrás me coloco por aquí y en el mismo botón que puse el color del área de trazado, vengo acá y es como un color así, azul. Ahí está. Listo. Ahora que debo cambiar los colores de las categorías. Observo aquí que bus de datos es de color amarillo. Bus de datos color amarillo. Para ello me coloco por acá encima de la categoría y todo se selecciona. Como está todo seleccionado, yo solo quiero seleccionar a bus de datos. Hago clic otra vez en bus de datos y me aseguro que solamente esa categoría quede seleccionada como está ahora. Una vez que seleccionado, venir aquí al color de relleno, ponerle el color que corresponde, amarillo. UPS, hago clic en UPS, esto tiene un colorcito gris, pongo así. Vamos a ver que tiene CPU. CPU tiene casi el mismo color que tiene el fondo del área de trazado. Vengo acá, tiene un colorcito parecido a ese, menos a ese, así. No, ese es el CPU. El CPU. CPU. Este. El monitor, vamos a ver qué color tiene. El monitor tiene rojo. Color rojo. La cámara web, verde y digital azul. Verde y esta un azulito más, como así. Exacto. Listo. Ahí está mi gráfico realizado. Lo puedo ampliar un poco más si gusto. Lo tomo en un lateral y lo puedo ampliar un poco más. Y está mi gráfico balance listo. Miren que balance, la hoja balance debe ir después de calificación. Para ello la agarro acá, arrastro y la muevo hasta acá al lado de calificación. Ahí la suelto y listo. Veo acá entonces que en el libro, en la plantilla, luego de balance va la hoja cotización. Aquí debo hacer esto. Otro gráfico. Voy a mi libro de prácticas. Voy a venir a mi libro de prácticas y vamos a hacer otro gráfico, que es acá. Debo primero crear la hoja cotización, que no la tengo. Una hoja llamada cotización, tiene color como un verdecito y la hoja se va a llamar cotización. En mi libro de prácticas entonces, acá agrego una hoja nueva y esa hoja nueva, clic derecho, cambiar nombre, se va a llamar cotización.
el color de fondo que lleva. Es como un verdecito así. Y listo. Aquí debo trabajar el gráfico. Observo que este gráfico que debo trabajar tiene 3 columnas, 2019, 2020. Aquí voy a escribir 2019 y acá 2020. Esta celda, si observamos, va en blanco. Aquí entonces voy a trabajar plátano, arroz, yuca, maíz. Plátano, arroz, yuca, maíz. Y el último elemento es el cacao. Los valores de 2019 son 600, 500, 700. Luego sigue acá 800 y 540. Y para el 2020 tenemos 500, 480. Tenemos por acá también 589, 756. Y el último valor que tenemos es 505. Listo. Este título lo pongo en negrita, selecciono todo, le doy aspecto de bordes acá, bordes, y el tamaño lo pongo en 12. Y aquí está mi tabla lista. Reduzco un poco más, como está en la tabla de referencia. Y ahora voy a realizar el gráfico. Es un gráfico de 2 columnas. Para ello, selecciono mis datos, vengo al menú Insertar, y acá en vez de circular ahora, porque observo que es un gráfico en columnas, como son 2 columnas, gráfico de 2 columnas, 2 barras, entonces debo venir aquí en los gráficos de columna y seleccionar el que tenga, que es este tipo de gráfico. Hago clic acá y aquí tengo mi gráfico, como pueden observar. Esto lo amplío un poco para que el gráfico se vea mejor. Y aquí entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que observo es que la leyenda está a la parte derecha. 2019-2020 está de este lado. Para ello entonces, en el menú presentación, la leyenda, le digo que me la ponga acá en la parte izquierda, que es esta, parte izquierda. Y acá entonces miren que la leyenda se mueve. Ahora debo colocarle el título al gráfico. El título del gráfico dice exportaciones bianuales. Para agregar el título, vengo en el mismo menú presentación, título del gráfico, y le digo encima del gráfico. Me aparece acá, selecciono esto que dice título del gráfico y escribo aquí exportaciones bianuales. Tengo mi título. Ahora observo que debo hacer ¿qué? Cambiar las categorías de color. Veo que el 2019 está en color azul y el 2020 tiene una especie de marrón. 2019, un azul más intenso, hago clic en la categoría 2019, que es el azul, y aquí en formato, en color de relleno, entonces le pongo ese azul intenso, oscuro más bien. Y la otra categoría, que es la 2020, hago clic en ella. Miren que todas se seleccionan. Igual vengo acá y le pongo este color. Y ahí está. Y ahora solo debo colocar el color de fondo. Que el color de fondo para todo el gráfico acá es este color. Vengo acá en la misma opción relleno. Aquí está. Listo. Y ya mi gráfico está debidamente realizado. Ahí está. ¿Qué me falta? Este eje aquí debajo donde están los nombres, ponerlo, lo selecciono, me aseguro, hago clic en uno, me aseguro que queden así todos seleccionados. En el menú inicio lo pongo negrita y el tamaño lo pongo en
12, para que queden los nombres más resaltados. Lo mismo hago con la leyenda. Hago clic acá en la leyenda, pongo 12 el tamaño, 12 y negrita, para que quede todo resaltado y se vea un poco mejor. Bien. Una vez realizado esto, veo que el título tiene un borde, un color de relleno, es como una especie de gris, es el título, y acá en formato veo que tiene como una especie de colorcito de fondo así, más o menos, un gris así. Y ya mi gráfico está debidamente realizado, un poquito más ampliado si gustamos, para que se vea mejor. Ahí está el gráfico listo. Una vez que trabajo este gráfico, entonces, veo que esta hoja, la hoja cotización, va al lado de balance, la muevo para acá y listo. Vengo aquí para ver que continúa y ahora debo trabajar la hoja gráfico 2. Voy a mi libro de prácticas, le digo acá en la que dice hoja 7, que es aquí sí voy a trabajar esos datos. Clic derecho, le digo cambiar nombre, se va a llamar gráfico 2. Presiono Enter y debo colocarle el color de relleno que tiene, el color de fondo que tiene. Está sin color. La dejo así, no tiene color. Entonces, en esta hoja es donde voy a trabajar este gráfico. Acá, en esta hoja, esa tabla deben sacar los porcentajes. Primero sumar todo esto, sacar esos porcentajes para que esa tabla quede exactamente como está esta tabla acá. Luego que hagan la tabla, van a seleccionar solo los datos desde donde dice lencería hasta maquinaria con las cantidades para hacer el gráfico. No pueden seleccionar toda la tabla, sino desde donde dice lencería hasta donde dice maquinaria con los valores para hacer la tabla. Este gráfico ya yo no lo voy a explicar porque ya con todo lo que he explicado anteriormente, todos ustedes están en condiciones de manera autónoma de completar esa tabla y de realizar el gráfico. Así que esta semana, tan pronto en su libro de acá, en su libro de prácticas, tan pronto completen el último gráfico, que completen esta tabla con todo lo que lleva, cuando la pongan idéntica como la que está en la plantilla, pues entonces este libro lo van a guardar, este libro lo guardan en un lugar seguro como han hecho siempre. Esto no hay que convertirlo a PDF, no va convertido a PDF, lo guardan en formato de Excel, le dan su ubicación y una vez que lo guarden, entonces lo cierran, van a la plataforma, vienen aquí a la plataforma a colocar la actividad y por acá es donde van a entregar ese libro de prácticas. ¿Bien? Como siempre han hecho con las demás, por acá, repito, me van a entregar ese libro que acaban de trabajar. Así que es lo que debemos hacer esta semana. Ante cualquier duda, cualquier inquietud, pues nos reiteramos a la disposición.